hablar sobre este tema. También sobre Martín Vizcarra, por supuesto. Ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Cristian Salas, como en su calidad de abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Para conversar sobre estos temas. A ver, ¿qué tan probable es que hoy día Toledo sea sentenciado por segunda vez por el caso Ecoteva? Altamente probable, en atención a todas las pruebas desarrolladas durante el proceso, durante el juicio, y sobre todo considerando que el caso Ecoteva es el caso más redondo, o sea, es el caso donde se cerró el círculo que inicialmente tenía una falencia. ¿Cuál era? Recordemos que el caso Ecoteva es uno de los más antiguos que tiene Alejandro Toledo, y que en su oportunidad, cuando la Fiscalía denunciaba el caso y lo llevaba al Poder Judicial, el Poder Judicial se lo devolvía. ¿Por qué? Porque había todas las transacciones de la adquisición de estos inmuebles, pero no había el origen ilícito. Y el origen ilícito recién se descubre, aparece con la explosión de los casos Lavallato, porque inicialmente había toda la sospecha de una compra de inmuebles en Surco, en los departamentos, las oficinas, pero no se sabía de dónde habría venido ese dinero. Pero cuando estalla el caso Lavallato, recién se conoce que el señor Alejandro Toledo, como expresidente de la República, había solicitado un soborno a estos empresarios brasileños. Y a partir de ahí, la fuente ilícita de ese dinero se cierra con las declaraciones de gente cercana a Alejandro Toledo, que reconoce haber prestado su nombre para constitución de empresas offshore y hacer toda la transacción económica y hacer finalmente esta compra. Y entonces, doctor, los dos casos de alguna manera se conectan. Así el es. Caso por el cual purga condena en este momento 20 años de cárcel por sobornos en la Intersónica Sur, en la que entra Odebrecht. Así es. Y ese dinero de soborno habría servido para adquirir la mansión de 3 millones y tanto en Surco. Así es. El primer caso donde ya hay condena, que es colusión, este es el delito fuente de lo que sería ahora el lavado de activos. Entonces es el caso más claro que se tiene y seguramente lo que corresponderá será una sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos. Usted nos dice que hay una contundencia de las pruebas, hemos hablado del origen ilícito del dinero, de cómo se constituyeron empresas offshore. ¿Hay algún otro elemento que a usted le parezca fundamental como para que hoy día el Poder Judicial le dé esta condena de 16 años de cárcel que está solicitando el Ministerio Público? En todo caso de lavado de activos, las defensas de los procesados lo que optan como estrategia correcta es justificar el origen del dinero. En el caso del señor Alejandro Toledo, ese origen del dinero nunca se justificó. O sea, la explicación lógica y más razonable y más objetiva es que ese dinero habría sido producto de los sobornos que otorgó Odebrecht. La explicación de Alejandro Toledo en su momento, recordemos cuál fue. He hecho estas compras de estos inmuebles. Una herencia, ¿no? Con la herencia de la familia de mi esposa. Luego dijo que era una suerte de reparación civil o indemnización que le habían dado a su suegra a raíz del Holocausto. Es decir, nunca se aterrizó y nunca se materializó ni se acreditó el origen legal de ese dinero. Y finalmente lo que demostraron los procesos y las pruebas fue que ese dinero habría provenido de Odebrecht. Y entonces esta sentencia alcanzaría a Elian Karp. Sí, seguramente, porque la intervención de la señora Karp se da también durante todo ese procedimiento de transacción comercial. ¿Cuál había sido su participación, para recordar un poco? Recordemos que incluso el agente inmobiliario señala que la señora Elian Karp estaba pendiente de toda la transacción y era la que desarrollaba esta operación. Ahora, la señora Elian Karp está en Israel. Me parece que no hay tratado de extradición con Israel. No lo hay. Entonces, ¿cómo quedaría en ese caso el proceso? Es muy difícil, es casi imposible que Israel extradite a uno de sus connacionales. No se ha visto un antecedente en ese sentido con el Perú, y lo que correspondería sería reservar el proceso en relación a la señora Elian Karp. Se condenará al señor Alejandro Toledo y en relación a su esposa se tendrá que reservar el proceso hasta que se dé alguna circunstancia que la señora pueda viajar, pueda salir de Israel y iniciarse otro procedimiento de extradición, pero eso es muy poco probable y además de ser el caso demoraría muchísimos años. Claro, además ella sabe que si sale de Israel, pues inmediatamente se activaría toda una situación en Perú que solicitaría su regreso al país para que pueda responder frente a una condena que sería inminente. Así es. Entonces no creo que salga de donde está. Improbable. Ahora, le han negado también a Toledo la solicitud de arresto
arresto domiciliario, algo que él viene pidiendo hace ya un tiempo, va a seguir en Barbadillo. En este punto, ¿usted está de acuerdo con la decisión que ha tomado el juez? Bueno, sí, porque lo que corresponde es la ejecución de la pena. El arresto domiciliario, en esencia, eso no es solo un tema legal, sino un tema de razón de ser de ciertas medidas. El arresto domiciliario se diseñó en nuestro sistema y a nivel de doctrina como una medida cautelar, no como una pena. Entonces, por eso vemos que durante la investigación o el proceso, o se pueden dictar prisiones preventivas en el último supuesto excepcional, o se pueden dictar impedimentos de salida, arrestos domiciliarios cuando hay enfermedad por un tema de edad y demás. Pero se dicta, su esencia es ser preventivo, no a modo de condena, no en fase de ejecución de condena. Nuestra legislación permite eso, pero de manera excepcional. Y en el caso del señor Alejandro Toledo, creo que todo lo que se ha visto durante su procesamiento no justifica una suerte de arresto domiciliario. Ahora, algunos argumentos de su defensa era que era bastante mayor, me parece que tiene 80 o por cumplir 80, o alrededor de los años de esa edad, que está enfermo, que tiene cáncer, que debería estar en su casa. ¿Cuál ha sido la lectura que ha tenido el juez finalmente para negar esta solicitud y que él permanezca en Barbadillo? No, pero es que la situación del señor Alejandro Toledo no es excepcional. O sea, muchísimos internos en el Perú están en esas mismas condiciones. Claro, no es una enfermedad que se encuentre en un punto álgido de gravedad, ¿no? Terminal, no es ese el caso. Su edad obviamente es de consideración, pero en el país tenemos muchísimos presos adultos mayores. Imagínense si en el caso de Alejandro Toledo se dicta una medida como podría ser un arresto, que cumple su condena en su casa, tendríamos pues que aplicar el mismo barómetro para todos los procesados que tenemos, los condenados que tenemos en las cárceles del Perú. O sea, no es una situación propia y exclusiva del señor Alejandro Toledo. Otro expresidente que en este momento se encuentra preso en Barbadillo es Martín Vizcarra. Se le ha dado una prisión preventiva de 5 meses. Claro, tenemos que entender esta prisión preventiva como una medida cautelar, era la palabra que usted utilizó, como para garantizar su presencia o digamos, cuando se le lea la sentencia que puede venir, pero hay preocupación de ciertos sectores en el sentido de la velocidad en la cual están avanzando algunas audiencias para Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, en primer lugar, considero que en el caso de Martín Vizcarra va a haber una condena también, por todo el material probatorio abundante que se ha expuesto, actuado durante todas las audiencias. Pero otra cosa es la prisión preventiva, y yo desde un primer momento me mostré en contra de esta medida de prisión preventiva porque no es usual que en pleno desarrollo del juzgamiento un juez dicte una prisión preventiva cuando durante todo el proceso, que ha durado años, desde la investigación hasta la etapa intermedia, el señor ha estado libre y ha comparecido a todas las diligencias. Que el señor pueda tener una actitud cuestionable respecto a que está viajando constantemente, haciendo actividad política cuando no debe porque está inhabilitado, eso es aparte del procesamiento. Entonces yo me mostré en contra porque imagínate que en cada caso donde somos procesados, cualquier ciudadano, libre, estamos yendo a todas las diligencias, durante el juzgamiento se pide una prisión preventiva a puertas de la sentencia. Eso no es dable, se pierde la esencia de la prisión preventiva, que es cautelar todo el desarrollo procesal. Entiendo, pero a la luz de lo que ha pasado con Nadine Heredia, que se fue, que estaba previo a la lectura de sentencia y se fue, lo que ha pasado con el señor Cubas también, que está prófugo, también a puertas de que se le lea la sentencia. Entonces, quizás el juez al final dijo, bueno, yo quiero garantizar la presencia de Martín Vizcarra, que no se nos vaya a escapar. O sea, es un pensamiento perfectamente lógico y razonable, pero hay un principio en el proceso penal. Se tienen que aplicar las medidas dentro del marco, la forma y los plazos que la ley establece. Esto es muy importante. ¿Quién es el responsable de, por ejemplo, la fuga de Nadine Heredia en pleno contexto de juicio oral? La propia Fiscalía y el juzgado, que en su momento, durante la investigación, no dictaron la medida de prisión preventiva. Por eso es que en esos casos las medidas de prisión preventiva no son cortas, tienen plazos hasta de 36 meses. Debió hacerse eso, no se hizo en su oportunidad.
no se hizo, obvio, no se podía hacer en el juicio, pero en el caso de Martín Vizcarra, ante esa malos resultados, lo hicieron, a mi criterio, incorrectamente. La misma contundencia que usted ve para el caso de Alejandro Toledo, que según su opinión va a ser condenado hoy a las 2 de la tarde, la misma contundencia que usted ve también para el caso de Martín Vizcarra, que dice que también podría recibir una sentencia por los sobornos en las obras cuando era gobernador regional. ¿La observa usted en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Porque la Fiscalía está pidiendo 35 años de cárcel por el caso Westfield Capital, ¿no? Y ya va a empezar el juicio oral. Sí, o sea, ahí hay incluso un hecho que es innegable. Hay una vinculación del señor Kuczynski con la empresa. O sea, eso es un hecho innegable. A partir de eso, el caso tiene muchísima fuerza y seguramente también estaremos en un contexto de condena. O sea, ¿también cree que lo van a condenar a...? Es altamente probable. Qué terrible, ¿no? 3 expresidentes y bueno, falta también Pedro Castillo, ¿no? Así es. Bueno. A quien seguramente también le recaerá una condena. Terrible. Sí, mucho para reflexionar. Es el contexto que tenemos y nosotros creo que como ciudadanía esto nos debe hacer cada vez reflexionar más en el sentido del voto que le damos, de la confianza que le damos a aquella persona que colocamos en el primer puesto del funcionario público, que es el presidente de la República. Muchas gracias, doctor Cristian Salas, abogado penalista, conversando con nosotras esta mañana. Y bueno, sobre todo los expresidentes que en este momento están afrontando juicios o procesos y que lamentablemente podrían llegar a una condena efectiva. Hoy, por ejemplo, para Alejandro Toledo, a las 2 de la tarde por el caso Ecoteva.